con la venia del Presidium, dándole las gracias a mis compañeras de amor, siempre tan solidarias. Muchas gracias a su secretaria general, Carmen Vera, a nuestros compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Ejecutivo Estatal, a los dirigentes, dirigentas del movimiento en la Ciudad de México, a mi compañero René Bejarano Martínez, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, y una joven promesa. Quisiera agradecer a ustedes, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, aquí en Coyoacán. Darles las gracias y agradecer su congruencia, su resistencia, sus anhelos por construir una ciudad libertaria, democrática, progresista. En mi paso por el Senado he querido ser la voz de ustedes y me he esforzado para ser representante digna, como acaba de decir la compañera Ángeles Correa. Espero estarlo logrando, porque estos espacios se logran con el trabajo colectivo de todas y todos, y debemos de tenerlo siempre muy en cuenta, por lo cual les extiendo mi total gratitud y mi nuevo compromiso hacia ustedes. Compañeras, compañeros, cuando la simulación y la mentira se vuelven moneda corriente en la arena pública, como sucede en estos tiempos, se impone más que nunca la necesidad de tener claro a dónde vamos y cuál es el camino que tenemos que construir para avanzar hacia la sociedad de igualdad y justicia que con la mayoría de los habitantes de esta ciudad anhelamos para todas y todos. Necesitamos de inmediato un programa político estructurado, firme en sus principios y que nos mantenga con los pies en la tierra. Lo contrario sería sucumbir ante los vaivenes típicos de las épocas electorales y entregarnos al pragmatismo de los números y la fe torpe en las encuestas que han fallado una y otra vez. No necesitamos sumas sin principios que se apañen solo del espejismo de una hipotética victoria electoral, sino un auténtico programa de cambio y de alguien que pueda realmente hacerlo avanzar. Hemos demostrado que tenemos un proyecto y que podemos llevarlo adelante, que tenemos incluso un liderazgo capaz de tejer puentes con las principales fuerzas políticas para conseguir apoyos mayoritarios y alcanzar el triunfo necesario. Así lo hicimos cuando tuve el honor de coordinar al grupo del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El resultado, como todos sabemos, fue en contra de los malos augurios que tuvimos en tiempo y forma, una constitución de avanzada, un documento que condensa largos años de lucha y los instrumentos jurídicos más avanzados para lograr una sociedad de derechos. Nuestro proyecto de ciudad implica el cumplimiento de varios postulados que quedaron plasmados en esta Constitución de la Ciudad de México, un logro histórico al que nuevamente quieren poner obstáculos los mismos de siempre, los que siempre han regateado a los habitantes de esta ciudad el derecho a decidir su destino. La Constitución de la ciudad es, de hecho, el programa histórico de las izquierdas mexicanas, pero adaptado al siglo XXI. Es nuestra ruta de navegación y una conquista que, en las limitaciones a las que nos obligaron el consenso con el resto de las fuerzas políticas y el diseño mismo de la Asamblea Constituyente, debemos apuntalar que el logro de un gobierno que sea capaz de cumplir con todos los postulados.
Necesitamos un gobierno plenamente comprometido con el cumplimiento de este programa histórico que ya hemos logrado convertir en Constitución. Un gobierno que garantice paso a paso, pero con firmeza y sin pausa, que la letra de la ley se convierta en mejores condiciones de vida y de convivencia. Sin un gobierno con esa firme voluntad, correríamos el peligro de que la Constitución de nuestra ciudad se convirtiera en letra muerta, como sucede hoy con muchos postulados de la Constitución mexicana. Nosotros nos debemos a nuestra historia y a ella siempre ha ocupado un lugar central en la lucha por la ciudad igualitaria de derechos. El gobierno de la Ciudad de México, como su Constitución, debe ser un ejercicio realizado enteramente alrededor del paradigma de los derechos humanos, en consonancia con la histórica reforma de junio de 2011 a la Constitución Federal, que hace de su satisfacción la principal razón de ser y de actuar del Estado mexicano. El gobierno no debe concebirse más como un organigrama burocrático, sino como un instrumento destinado a garantizar que el poder público se enfoque al fortalecimiento y ampliación de las libertades, los derechos, la democracia, la educación, el conocimiento, la solidaridad, la sororidad, la producción, la inclusión, el derecho a la ciudad, a edificar una ciudad que sea habitable y segura. El principio de dignidad humana es la idea rectora de nuestro proyecto. Este reconoce la libertad y la igualdad en derechos. Es a partir de este reconocimiento que se estableció en nuestra Constitución el derecho a la vida digna, pese a la oposición decidida de la derecha. Lo recalco porque ese es nuestro fin último. Todos los derechos deben ser para todas las personas. Así, solo por poner un ejemplo, debe hacerse efectivo el reconocimiento a la diversidad de familias, sin que importe su tipo o composición, lo que hace justicia a todos aquellos que han sido invisibilizados por el modelo de la familia tradicional. Insisto, es solo un ejemplo que puede y debe extenderse a cada ámbito de nuestra convivencia social. Por otro lado, el derecho a la vida digna reconoce las condicionantes estructurales del mundo, especialmente en el neoliberalismo, tienden a generar la pobreza y a acrecentar la desigualdad, y que esto es la base principal de la falta de acceso al ejercicio pleno de los derechos. Los enemigos contra los que hemos dado y seguiremos dando luchas sin cuartel son la pobreza, la desigualdad, los factores que obstaculizan en última instancia la puesta en marcha de un Estado de Derecho y una sociedad de derechos. Estas ideas no surgen de la nada, son el resultado de largos años de lucha, de muchos años de debate aquí y en todo el mundo, de estudios, de discusiones que logramos plasmar en la Constitución de la Ciudad de México para que las autoridades estén obligadas a hacer gobiernos no para administrar la pobreza, sino para diseñar políticas encaminadas a una efectiva erradicación de todas las desigualdades estructurales y la pobreza, para alcanzar una justa distribución del ingreso. Esa sola disposición que viene en esta Carta Magna implica que se podría poner en cuestión la constitucionalidad de leyes o de políticas y acciones de gobierno
cuando contribuyan a profundizar la desigualdad. De ahí que deba garantizarse el ingreso mínimo vital a todos los habitantes de nuestra ciudad. En la implementación de este sistema de derechos que nadie podría llevar adelante mejor que un gobierno de izquierda, una tarea muy especial es la de hacerlos a los derechos justiciables y exigibles. Esto es, que la gente tenga a la mano instrumentos para que sus derechos no queden en el papel. Debemos hacerlos valer, por tanto, el juicio de restitución obligatoria de derechos y la acción para la protección efectiva de derechos, ambos instrumentos con plazos perentorios. Esta es la clave para que con un gobierno refractario a la simulación, el texto constitucional no sea un proyecto de meras aspiraciones, sino un proyecto de desarrollo progresivo. El acceso a la plena justicia es uno de los grandes pendientes en la ciudad y en el país, y en buena medida es así por la cerrazón del Poder Judicial. Para redinamizarlo, debe incorporarse, como se mandata en esta Constitución, un sistema novedoso de rendición de cuentas y una ambiciosa ciudadanización. El Consejo de la Judicatura, ahora autónomo, será más efectivo en sus labores de evaluar y supervisar a toda la magistratura. Los medios alternativos de solución de controversias permitirán desahogar la intensa sobrecarga que tiene el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa. Con el diseño que se le dio, será capaz de hacer valer el derecho a una buena administración y operar el sistema local anticorrupción, del cual debe decirse que es más completo que el aprobado a nivel federal. Desde luego, todo esto depende de una pulcra actuación del Ejecutivo y de quienes encabecen las alcaldías en todo lo que corresponde a garantizar un gobierno que cuente siempre con el respaldo mayoritario de una ciudad que desde hace muchas décadas deslate a la izquierda. En lo concerniente a la ciudadanización y el tránsito al garantismo, hay dos avances de rescatar en nuestra Constitución y que deberemos impulsar: el Consejo Judicial Ciudadano y la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, junto con los juzgados de tutela de los derechos humanos que ya he mencionado. No es extraño que la inseguridad y la corrupción estén entre las principales preocupaciones de los mexicanos en general y de esta ciudad en particular. La Constitución nos da herramientas legales para responder al clamor social que demanda la seguridad y la justicia. Ahora lo que necesitamos es lograr que de las urnas surja un gobierno auténticamente comprometido con el escrupuloso cumplimiento de la ley y de nuestra Constitución. Es preciso entonces empujar políticamente la reforma del poder que se ha logrado a nivel constitucional, porque sin reforma moral no habrá reforma política que valga. Quisiera hablarles de la nueva democracia capitalina. La Constitución de la Ciudad de México la coloca directamente como la entidad más democrática del país y de América Latina, incorporando mecanismos de democracia representativa, directa y participación que resultan complementarios entre sí. Ahora deben ponerse en marcha. No podemos arriesgarnos a que un gobierno de derecha las obstaculice y las vuelva
una nueva simulación, más allá del modelo de democracia representativa, ahora puesto en entredicho por la Corte. Hay muchos instrumentos de los cuales debe extraerse todo el potencial para hacer participar a la gente y para generar mayores consensos. Es el caso de los gobiernos de coalición, que serán optativos para quien ostente la jefatura de gobierno, pero que en ocasión de la próxima elección para la ciudad abren un escenario para un eventual gobierno mayoritario de izquierda, aún con diferentes partidos. Es el caso también de la iniciativa ciudadana para que cualquier persona pueda proponer leyes al Congreso de la Ciudad de México, o el referéndum para que la ciudadanía apruebe o rechace las reformas que se hagan a la Constitución. Del mismo modo está el plebiscito, que servirá para validar o retirar acciones de gobierno con el consenso del pueblo. La izquierda no puede gobernar sin el respaldo popular. Utilizar estos instrumentos ha de ser un medio para evitar el vicio de tener un gobierno divorciado de la sociedad, porque un gobierno así termina en baja aprobación y políticas antipopulares. Ya que el plebiscito puede solicitarse por parte del Congreso, las alcaldías, los ciudadanos o la jefatura de gobierno, es otro de los instrumentos que servirá para salir de la crisis de representación siempre y cuando se utilice correctamente y sin miedo a consultar al electorado. La Constitución de la ciudad contempla también la consulta ciudadana, un mecanismo a través del cual se pregunta a la población sobre temas referentes a su territorio, por ejemplo, el trazado de rutas de transporte público o los megaproyectos. Esto nos permitirá transitar a otro modelo de desarrollo urbano, donde la gente esté primero que los intereses inmobiliarios, para los cuales se procurará un cauce de desarrollo, pero coherente con los objetivos igualitarios que perseguimos. Se incluyen también mecanismos de democracia participativa. Dentro de las disposiciones de esta naturaleza está el derecho a decidir el uso, la administración y el destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo y el mejoramiento barrial. Algo que hicimos en los hechos y después hemos llevado a la ley es un nuevo modelo de gobierno local, pues en las alcaldías habrá representación de diversas fuerzas políticas, atribuciones presupuestales amplias y el mayor peso en la gestión territorial, para que no corresponda sino a los vecinos y vecinas decidir el rumbo de sus comunidades, incluso en sus asambleas. No quisiera continuar esta parte sin hacer un amplio reconocimiento a todo lo que he leído, porque fue dirigido por Manuel Oropeza Morales, mi compañero constituyente en la Asamblea. Todos estos conceptos fueron logrados en su comisión, que recibió siempre el mayor de los reconocimientos del 100% de la Asamblea Constituyente. Por último, nuestro modelo de ciudad implica una nueva gestión urbana que tiene su base en el derecho a la ciudad y se sustenta con planeación de largo plazo. Este nuevo modelo de gestión incorpora como línea de flotación el desarrollo sustentable y cuenta con instrumentos para planear y ser evaluado. Sus principales mecanismos serán el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, con vigencia de 20 años, el Programa de Gobierno y el Programa de Ordenamiento Territorial. Cada incumplimiento, además, podrá ser sancionado. Esto presenta una enorme ventana de oportunidad para gobernar con un proyecto puntual y facilitar su cumplimiento. Se trata de poner por delante las ideas, los anhelos, de alejarnos de una vez por todas
de los caprichos demagógicos, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos rumbo, tenemos un proyecto claro que defender. No hay intereses o visiones mezquinas que puedan oponérsele. Vayamos juntos, juntas, con el programa por delante, empujando estos y muchos ejes más, y con quien tenga las mejores credenciales y la mejor trayectoria para hacerlo valer. Creo que es algo que se logró en la Asamblea Constituyente de la ciudad. Todo ello, la construcción del proyecto y la capacidad para llevarlo adelante es lo que debe priorizarse en las decisiones que pronto estarán tendremos que participar en esas decisiones. En los tiempos, nosotros desde el Movimiento Nacional por la Esperanza debemos tener claro que se avecinan tiempos agitados, que se han enquistado intereses contrarios a la democracia, pero tenemos en el gran logro de la Constitución de la Ciudad de México y un programa para enfrentarlos. Tenemos ahí la fuerza y el espíritu necesarios para seguir caminando hacia una ciudad justa e igualitaria. Por mi parte, prometo entregarles muy pronto un plan de gobierno específico emanado de las directrices de la Constitución de la Ciudad de México que me precié en construir con mis compañeras y compañeros. He de poner todo lo que soy, toda mi capacidad, toda mi experiencia acumulada al servicio de los ideales de la izquierda y de los habitantes de nuestra maravillosa Ciudad de México. Muchas gracias.